¿Te has dado cuenta de que las personas más silenciosas son, casi siempre, las que cargan las historias más ruidosas? Es curioso, vivimos rodeados de gente que actúa como si todo estuviera bien, pero en el fondo esconden secretos tan pesados que podrían cambiar la manera en que ves el mundo, y, a veces, hasta tu propia vida. Y fue exactamente eso lo que ocurrió con esta mujer. Una mujer que todos creían común. Invisible. Incapaz de lastimar siquiera a una mosca. Pero que, en realidad, escondía algo tan profundo, tan inesperado, que cualquier persona se habría derrumbado mucho antes de llegar a la mitad del camino. Y aquí va una verdad que quizás suene provocadora: nadie conoce realmente a nadie. No importa cuánto ames a alguien, cuánto convivas con esa persona, o cuánto creas que la entiendes. Siempre existe un lugar donde la luz no llega, una sombra de la que uno intenta proteger incluso a quienes ama. Y cuando esa sombra finalmente aparece, no pide permiso. Destruye. O transforma. Depende de quién la enfrente. ¿Alguna vez has sentido que alguien cerca de ti guardaba algo que no decía? Una expresión demasiado rápida, una lágrima escondida, un silencio que parecía demasiado profundo para ser casual. La mayoría de las personas ignoran esas señales, y yo también las ignoré. Pero llega un momento en la vida en que los secretos se cansan de ser secretos. Y cuando eso pasa, debes estar preparado, porque la verdad nunca llega con delicadeza. Llega como un terremoto, y solo notas su fuerza cuando ya estás en el suelo. Este video no es solo sobre una revelación. Es sobre cómo un solo descubrimiento puede voltear tu historia por completo. Es sobre darte cuenta de que aquello que parece pequeño, un gesto, un nombre, un objeto olvidado, puede, en realidad, ser la llave de un pasado que jamás debió haber sido enterrado. Y si alguna vez sentiste que hay algo fuera de lugar en la vida de alguien que amas, quizá aquí encuentres respuestas que nunca imaginaste buscar. Ahora, si crees que ya nada puede sorprenderte, prepárate. Porque lo que esta mujer escondía no era solo un secreto. Era un impacto emocional capaz de atravesar generaciones. Y todo comenzó con un detalle tan simple que cualquiera habría pasado por alto. ¿Conoces a esa mujer que pasa por la vida como quien se desliza entre las sombras, casi sin hacer ruido? Pues sí, ella era exactamente así, una mujer misteriosa, de esas que cargan un secreto oculto tan bien guardado que nadie imaginaba el tamaño de la verdad escondida detrás de cada gesto amable. Siempre con una sonrisa tímida, diciendo buenos días como quien ofrece paz, ayudando incluso sin que se lo pidieran, parecía incapaz de ocultar algo tan profundo. Solo que lo parecía. Y es curioso cómo, cuando uno mira hacia atrás, percibe que su historia de vida tenía pistas mezcladas en el aire. Pequeños gestos, pequeños silencios, microexpresiones que revelaban un pasado escondido. Pero nadie lo veía. Nadie quería verlo. La empatía, a veces, se adormece cuando el misterio no nos pellizca. Y esa mujer, bueno, ella jamás llamaba la atención, y quizá por eso cargaba también aquel secreto que marcaría mi vida para siempre. El narrador recuerda bien la primera vez que notó algo distinto en ella. Él aún era niño, y los niños tienen esa habilidad mágica de ver lo que los adultos ignoran, incluso las señales ignoradas que delatan un secreto de familia. Ella le entregó un pedazo de pastel caliente y, por un segundo, su mirada vaciló, como si una parte de su alma hubiera sido arrancada y vuelta a coser. En ese momento él no entendió, solo pensó que era un comportamiento extraño, algo triste, algo bonito. Hoy, al mirar atrás, ese detalle tiene mucho más sentido. Era como si ella hubiera dejado escapar, sin querer, un fragmento de su identidad secreta. Esa mujer tenía una emoción profunda latiendo bajo su piel tranquila. Y pensarlo ahora duele, porque uno descubre demasiado tarde que ciertas expresiones son pistas de un trauma del pasado que nadie notó. Él siempre decía que ella era como una ventana cerrada, dejaba pasar la luz, pero no dejaba ver adentro. Y quizá esa era su mayor contradicción, parecía abierta, disponible, dulce, pero había un comportamiento extraño cada vez que alguien intentaba acercarse demasiado. La conexión humana que ofrecía siempre tenía un límite, como si temiera ser vista por completo. Él recuerda un episodio marcado: ella lloró viendo una telenovela sencilla, de esas que nadie toma demasiado en serio,
y cuando él le preguntó por qué, ella solo respondió, es solo una historia latina triste. Pero el llanto no era por la novela. Era suyo. Un llanto antiguo, profundo, que provenía de una historia no contada. Y claro, él solo entendió eso muchos años después. Hay lágrimas que son más antiguas de lo que parecen, y esa no la voy a olvidar jamás. Lo más curioso es que ella siempre estaba ahí cuando alguien la necesitaba. Parecía tener una habilidad sobrenatural para sentir el dolor interno de los demás, aun cargando el propio. Si alguien perdía el trabajo, ella llevaba comida. Si alguien lloraba, ella se sentaba a su lado. Si alguien necesitaba hablar, ella escuchaba en silencio, ofreciendo esa cura emocional que no se aprende en ningún libro. Un día él le preguntó por qué ayudaba tanto. Ella sonrió de lado y dijo, porque sé lo que es necesitar y no tener. En ese momento él sintió un escalofrío, pero no entendió. Era una pista oculta, un eco del pasado escondido. Y aquí viene el mini plot twist, mientras más ayudaba a ella a los demás, más escondía algo dentro de sí. Como si la bondad fuera también un escudo. Como si la superación ajena fuera su manera de esconder su propio dolor. Y es impresionante cómo, aun viviendo tan cerca, él nunca percibió la intensidad de aquel secreto oculto. Era como si ella fuera dos personas al mismo tiempo, la mujer amable que todos conocían y la mujer misteriosa que guardaba, con uñas y dientes, un pedazo roto de sí misma. Él recuerda haberla visto observar una caja cerrada en el armario una vez, solo unos segundos, pero con una expresión que nunca olvidó. En ese instante, algo en él despertó. Una sensación extraña de que ahí había un objeto misterioso, una clave para todo lo que jamás había sido dicho. Y ese simple recuerdo, años después, se transformaría en la gran revelación inesperada que cambiaría todo. Porque, a veces, la verdad escondida está tan cerca que casi puedes tocarla, pero la pasas de largo. Y él no sabía que estaba a punto de descubrir algo que nunca podría desver. Siempre le pareció curioso cómo ciertos detalles solo tienen sentido cuando se revisitan con los lentes de la madurez. En ese entonces, todo parecía solo, extraño. Cosas pequeñas, casi insignificantes, como cuando ella volteaba el rostro cada vez que alguien intentaba tomarle una foto, un comportamiento extraño que nadie cuestionaba. Pero hoy entiende que eso era más que vergüenza, era protección. Un secreto oculto intentando no ser capturado por ninguna lente. No era solo evitar preguntas, era huir del pasado escondido intentando invadir el presente. Y eso, para quien observa con atención, dice mucho sobre una persona. Pero él, siendo niño, simplemente seguía la vida, sin saber que aquellas señales ignoradas eran pistas de un misterio revelado mucho más tarde. Porque, a veces, lo que parece normal es justamente lo que esconde una historia verdadera que nadie imaginaba. Hubo una tarde en particular en la que él notó algo que hoy parece obvio. Ella estaba lavando los trastes y escuchó, a lo lejos, un nombre, dicho casualmente por una vecina. Un nombre común, de esos que no llaman la atención. Pero para ella fue como un trueno. El plato se le resbaló de las manos, estrellándose en el piso, y por un segundo su rostro se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma de su propio pasado. Él preguntó si estaba todo bien, pero ella desvió la mirada y dijo, solo se resbaló, hijo. Solo se resbaló, pero no era verdad. Ahí había una pista oculta, lo suficientemente grande para que alguien atento la notara. Y aún así él no la vio. La verdad escondida en ese momento solo cobraría sentido décadas después, cuando toda la narrativa emocional finalmente encajara como un rompecabezas que marcaría su vida para siempre. Otro detalle que siempre lo intrigó, y que hoy ve como una advertencia obvia, era la manera en que ella evitaba hablar de su juventud. Cualquier persona tiene historias, recuerdos, momentos de alegría o incluso arrepentimientos. Pero ella, nada. Era como una página arrancada de un libro, una historia no contada. Y cuando insistían, aunque fuera poco, ella cambiaba de tema usando frases cortas, casi automáticas, como quien esquiva un charco profundo que no quiere pisar. Él recuerda que, cuando era adolescente, le preguntó dónde había estudiado, y ella respondió con una sonrisa triste, lejos de aquí. Solo eso.
Una respuesta demasiado pequeña para alguien con una historia de vida tan grande. Una respuesta que escondía algo que nunca fue lo que parecía. Y aquel silencio, ese silencio lo decía todo. Estas señales, juntas, formaban algo parecido a una grieta en la pared. Pequeña, casi imperceptible. De esas que uno mira y piensa, no es nada. Pero con el tiempo, la grieta crece, las fisuras se conectan y un día la casa entera tiembla. Así fue con ella. Cada gesto contenido, cada mirada desviada, cada secreto de familia escondido bajo la alfombra eran como crujidos previos a un terremoto. Él simplemente no sabía interpretarlos. Y, siendo justos, ¿quién sabe? ¿Quién está entrenado para darse cuenta de que una mujer tan amable, tan discreta, estaba ocultando algo gigantesco? Y, aún así, todo estaba ahí. Las respuestas siempre estuvieron ahí, pero él solo lo entendió cuando ya era demasiado tarde, cuando la revelación final lo golpeó de frente como un evento inesperado, cambiando el rumbo de su propia vida. Algunas noches, él despertaba a mitad de la madrugada y la encontraba sentada en la silla, mirando un punto fijo, con los ojos llenos de una emoción profunda. Le preguntaba si estaba bien, y ella siempre respondía, solo estaba pensando. Pero había un temblor en su voz, un conflicto interno que revelaba mucho más que simples pensamientos. Era como si la verdad revelada dentro de ella amenazara con escaparse en cualquier momento. Hoy sabe que aquellas madrugadas eran súplicas silenciosas del pasado, intentando salir a flote. Y aún así, él ignoró todo. No por falta de amor, sino por falta de comprensión. Y ahí empieza lo más curioso, esas pequeñas señales no eran solo advertencias, eran invitaciones a la revelación inesperada que estaba por suceder, algo que, cuando saliera a la luz, él jamás podría olvidar. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro, y quizás eso es lo que hace que este tipo de acontecimiento sea aún más impactante. No hubo aviso, no hubo cambio de clima, nada espectacular. Solo una mañana común, de esas en las que la vida parece seguir un guión predecible. Pero, de repente, escuchó un golpe sordo proveniente de la cocina. Cuando corrió para ver qué había pasado, encontró a la mujer misteriosa caída en el suelo, pálida como papel. La escena, por sí sola, ya era chocante, pero lo que lo marcó profundamente fueron sus ojos abiertos, fijos en un rincón específico de la sala, como si ahí estuviera la sombra de un pasado escondido. La llamó, sacudió su hombro, pero ella parecía arrancada de la propia realidad, como si, en ese instante, el secreto oculto que cargaba hubiera finalmente pedido espacio para respirar. Pidió ayuda, claro, pero antes de que cualquier vecino llegara, algo ocurrió. Ella murmuró un nombre. Un nombre que él jamás había escuchado salir de su boca. La manera en que lo pronunció, con miedo, desesperación y una emoción profunda que parecía venir de décadas atrás, erizó cada centímetro de su piel. Y el mini plot twist llegó segundos después, ese nombre no era solo una persona. Era el detonante que la derrumbó. Era la memoria viva de un secreto de familia que ella llevaba años intentando enterrar. Él se dio cuenta de que aquel momento decisivo era más que un desmayo, era una invitación a entender lo que realmente estaba pasando detrás de la apariencia tan tranquila de aquella mujer. Era un aviso de que la narrativa emocional estaba a punto de cambiar de rumbo, y él no estaba ni remotamente preparado para la verdad escondida que vendría después. En el hospital, mientras esperaba noticias, comenzó a repasar mentalmente todas las señales ignoradas a lo largo de su vida. Era como si las piezas cayeran una detrás de la otra. La forma en que ella evitaba fotos, como esquivaba preguntas, el susto exagerado al escuchar ciertos nombres, la caja trancada en el armario, todo eso, ahora, parecía parte de un rompecabezas que él no sabía que estaba armando. Y lo más curioso es que, cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que aquella mujer misteriosa no solo era reservada, estaba huyendo de algo. Algo grande. Algo que podía redefinir toda su historia de vida, y la de él también. Por primera vez sintió que la revelación inesperada estaba cerca, y eso lo dejó inquieto, como si estuviera a punto de abrir un libro que nunca debió haberse escrito. Cuando ella finalmente despertó, horas después, parecía perdida entre el presente y el pasado. Sus ojos,
aún llenos de lágrimas, buscaron los de él con una súplica silenciosa, no de ayuda, sino de perdón. Era como si supiera que, al desmayarse, había dejado escapar más de lo que pretendía. Él intentó preguntarle qué había pasado, pero ella desvió la mirada, como siempre hacía. Solo que esta vez, su silencio no era solo incómodo, era aterrador. Porque su silencio cargaba algo más pesado que un simple dolor interno, cargaba culpa. Cargaba una verdad revelada dentro de ella que jamás quiso enfrentar. Fue entonces cuando él percibió el mayor plot twist de ese día: el desmayo no fue el problema. Fue la consecuencia. Algo, o alguien, había reactivado un trauma del pasado que ella intentó borrar. Y eso estaba lejos, muy lejos de terminar. Esa noche, él volvió a casa con la sensación inquietante de que el mundo había cambiado de eje. Nada se sentía familiar. Era como si cada objeto de la sala cargara ahora un peso distinto, como si cada rincón guardara una historia no contada. Se sorprendió a sí mismo mirando fijamente la puerta del armario donde sabía que estaba guardada la caja trancada. Por primera vez, sintió que ese objeto misterioso lo llamaba, no con voz, sino con presencia. Ahí comenzó el looping, quizá la respuesta a todo estaba dentro. Quizá la verdad escondida que ella tanto temía estaba a punto de salir a la luz. Y en ese instante entendió que los próximos pasos lo cambiarían todo. Porque cuando el destino decide revelar lo oculto, no hay vuelta atrás. Y ese fue solo el comienzo. Esa misma noche, movido por algo que él mismo no sabía explicar, abrió lentamente el armario donde la caja trancada reposaba hacía años. Era extraño cómo aquel objeto misterioso parecía casi vivo, como si emitiera una presencia silenciosa que dominaba el ambiente. La observó por largos segundos, sintiendo que esa caja era más que madera y metal, era la guardiana de un pasado escondido que había moldeado no solo a la mujer misteriosa, sino toda la historia de vida que él conocía. Lo más curioso es que, incluso sin tocarla, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si estuviera a punto de cruzar una frontera prohibida. La empatía tiraba de él hacia atrás, diciéndole que quizá no debía abrirla. Pero el misterio revelado en las últimas horas lo empujaba hacia adelante. Y ahí, justo entre el miedo y la curiosidad, nació el primer mini plot twist. Él se dio cuenta de que no era la caja lo que le daba miedo, era lo que ella representaba. Cuando finalmente tocó la superficie fría de la caja, sintió un peso que no era físico, era emocional. Era como si cada fibra de aquel objeto cargara capas de dolor interno que ella había intentado esconder toda la vida. Y la reacción de ella, cuando lo vio sosteniendo la caja por primera vez, confirmó todo. Sus ojos se abrieron de par en par, no por sorpresa, sino por puro pánico. Ella avanzó, arrancó la caja de sus manos con una fuerza que él nunca había visto y dijo, con la voz quebrada, «Eso no es tuyo». Pero había otro mensaje detrás, «Esto todavía me destruye». Esa actitud, tan inesperada, reveló más que cualquier palabra. Ahí estaba un secreto de familia cargado de culpa, marcado por un trauma del pasado que ella luchaba por mantener encerrado, literalmente. Y aún así, cuanto más ella intentaba evitarlo, más sentía el que la verdad estaba a solo un paso. Esa reacción aterradora lo persiguió durante días. No era común verla perder el control. Ella siempre había sido calma, gentil, casi imperturbable, una mujer misteriosa acostumbrada a apagar incendios emocionales con una suavidad única. Pero frente a esa caja, ella se transformó. Lloró. Temblaba. Y pidió, casi suplicó, que él nunca volviera a tocarla. Él intentó consolarla, pero ella retrocedió, como si el simple contacto físico pudiera desencadenar otra vez aquel conflicto interno que cargaba. Fue entonces cuando él entendió un detalle crucial: el objeto prohibido no era solo un símbolo del pasado escondido, sino la puerta cerrada de una narrativa emocional que ella no quería revivir. Y aún así, cada día que pasaba, él sentía que esa caja empujaba su conciencia hacia una revelación inesperada. Porque, en el fondo, los objetos guardan historias, y las historias guardan verdades que, tarde o temprano, exigen luz. Una noche, él la encontró sentada con la caja entre las manos, sin abrirla,
solo mirándola como quien enfrenta a un enemigo antiguo. Se acercó despacio y preguntó si quería hablar de eso. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Aquella mirada cargaba una súplica silenciosa de perdón, no el de él, sino el de ella consigo misma. Era como si cada latido de su corazón ecoara un secreto oculto que exigía cura emocional. En ese momento él no insistió. Solo se sentó a su lado, en silencio, como ella tantas veces había hecho por él. Y fue en ese acto simple que comprendió algo transformador. A veces, no es necesario abrir un objeto misterioso para sentir su peso. Basta estar cerca de quien lo carga. Y ese peso, él sabía, estaba a punto de volverse insoportable para ella. Cuando ella se sentó frente a la caja cerrada, respiró hondo como quien decide, finalmente, enfrentar un fantasma antiguo. Él observaba a distancia, percibiendo que aquella mujer misteriosa no estaba solo cansada, estaba vencida por su propio pasado escondido. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Solo lágrimas silenciosas que revelaban una dor interna que venía de mucho antes de que él existiera. Cuando consiguió empezar, la voz le temblaba. Yo huí, dijo. Así, simple. 2 segundos después añadió, y sigo huyendo hasta hoy. El mini plot twist ahí no fue la huida en sí, sino el hecho de que ella admitiera, por primera vez, que toda su vida había sido construida sobre un secreto oculto. Y ese momento marcó profundamente la vida de él, porque entendió que ella estaba a punto de revelar una historia verdadera que nadie imaginaba. Ella contó que, muchos años antes, había dejado atrás no solo una ciudad, sino una identidad secreta completa, un nombre, una historia de vida y hasta personas que creían conocerla. Necesitaba empezar de nuevo, murmuró, mirando la caja cerrada como si en ella estuvieran todas las respuestas que nunca se atrevió a dar. Lo que más lo sorprendió fue descubrir que ella no huyó por elección, sino por supervivencia. En su juventud, vivió rodeada de promesas rotas, violencia silenciosa y secretos de familia que pesaban como cadenas invisibles. Aquello no era una historia emocionante creada por el destino, era la realidad cruda de una mujer que nadie imaginaba que escondía algo tan grande. Y cuando se dio cuenta de que su vida corría peligro, decidió desaparecer. No por cobardía, sino por coraje. Ese descubrimiento impactante le hizo entender que el pasado escondido de ella no era solo dolor, era también un intento desesperado de superación. La escena que describió al decidir huir quedó grabada en la memoria de él como una película imposible de olvidar. Era madrugada cuando reunió la poca fuerza que tenía, se puso un abrigo sencillo y salió por la puerta sin mirar atrás, sin maletas, sin fotos, sin nada que pudiera delatarla. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme, confesó con la voz trémula. Ese momento, que parecía pequeño en aquella época, se volvió la llave para entender toda la verdad escondida que ahora emergía. Pero el mini plot twist llegó cuando reveló que, entre todas las cosas que dejó atrás, hubo una sola que no pudo abandonar, aquella caja misteriosa. La caja era el lazo que conectaba su vida antigua con el presente, un fragmento congelado en el tiempo. Y de repente, él entendió que ahí dentro había algo más que recuerdos, estaba la revelación inesperada que cambiaría todo. Él intentó preguntar qué había dentro de la caja, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. Aún no era el momento. En vez de eso, habló sobre el punto de quiebre que todos cargan en la vida. Todos tenemos un punto de quiebre, dijo, mirando al horizonte como quien observa recuerdos que nadie más puede ver. Explicó que, con los años, intentó reconstruir su historia de vida a partir de la empatía, de ayudar a los demás, de la tentativa desesperada de compensar lo que había dejado atrás. Y él comprendió que cada gesto amable, cada acto de cuidado, cada silencio profundo era, en realidad, un intento de cura emocional. Pero la cura no ocurre cuando se entierra el pasado, ocurre cuando se enfrenta. Y en ese momento, él sintió que algo dentro de ella por fin estaba cediendo, como si la revelación inesperada estuviera cercana. Entonces, casi en un susurro, ella dijo, siempre tuve miedo de que un día todo volviera. La frase quedó suspendida en el aire como una advertencia. Él percibió que aquel secreto oculto aún tenía consecuencias vivas, que el pasado no solo estaba enterrado,
estaba moviéndose bajo la tierra, listo para resurgir. Su voz, frágil, vibraba con una emoción profunda que él nunca había visto. Y ahí, por primera vez, surgió la sensación real de que la caja no guardaba solo recuerdos, guardaba una verdad revelada que, si salía a la luz, podía cambiarlo todo una vez más. Sintió el corazón acelerarse, como si estuviera frente a algo más grande de lo que imaginaba. Porque cuando una historia de vida fue construida sobre huida, miedo y supervivencia, basta un soplo del destino para traer todo de vuelta a la superficie. Y ese soplo ya venía llegando. Cuando ella finalmente empezó a narrar lo que vivió antes de que él existiera, fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante décadas. Su voz, frágil y firme al mismo tiempo, cargaba la densidad de una historia verdadera que nadie imaginaba. En aquel tiempo, según ella, había risas, había sueños, había esa sensación ingenua de que todo duraría para siempre. Pero también había una sombra, un secreto de familia que rondaba la casa, silencioso como un depredador que espera el momento perfecto para atacar. Él escuchaba en silencio, percibiendo que cada detalle que ella compartía revelaba un poco más de la verdad escondida. Era extraño pensar que aquella mujer tan reservada alguna vez había tenido una etapa tan viva, intensa y llena de esperanza. Y, sin embargo, fue justamente esa esperanza lo primero que se rompió. Ella describió las decisiones difíciles que tuvo que tomar siendo muy joven. Decisiones que dejaron marcas tan profundas que se convirtieron en cicatrices invisibles, moldeando a la mujer que él conocería años después. Habló de amores que parecían eternos, pero que se derrumbaron frente a comportamientos extraños y verdades que nunca fueron lo que parecían. Había, según ella, un hombre, alguien importante, alguien que debería haber sido protección, pero terminó convirtiéndose en amenaza. Aquel nombre, el mismo que ella murmuró antes de desmayarse, era el hilo suelto que unía todo el tejido rasgado de su narrativa emocional. Y ahí estaba el mini plot twist, ese hombre no era solo un capítulo doloroso de su vida, él era el motivo. El motivo de la huida. El motivo del silencio. El motivo de la caja cerrada. Comprender eso le apretó el corazón, como si el pasado de ella hubiera atravesado el tiempo para alcanzarlo. Lo más impresionante era que, aun hablando de momentos tan pesados, ella mantenía en la mirada una delicadeza que revelaba empatía, no rencor. Contó sobre la pérdida de alguien muy importante, alguien que marcó su vida de un modo irreversible. La muerte de esa persona abrió en ella una grieta y, como suele hacer la vida, otras grietas vinieron después, hasta que la casa entera tembló. Él sintió un nudo en la garganta al notar que aquel dolor interno, tan antiguo, aún latía bajo su piel. Y fue ahí cuando comenzó a conectar su propia historia con la de ella, entendiendo que, de alguna forma, ambos eran resultado de la misma trayectoria rota. La sensación era casi espiritual, la revelación inesperada que él buscaba no era solo sobre lo que ella había vivido, sino sobre lo que eso significaba para él también. Entonces ella compartió una experiencia que lo marcó profundamente. Contó que, en medio de las pérdidas y el caos, encontró a una niña perdida en la calle cierta vez, y eso cambió algo dentro de ella. Dijo que sostuvo a esa niña en brazos y sintió, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de una cura emocional. Fue cuando me di cuenta de que aún podía amar, confesó. Él escuchó eso y todo empezó a encaixar. La manera en que él la cuidaba de él desde pequeño, la forma en que ayudaba a todos, la compasión infinita. Todo venía de aquella decisión antigua de no permitir que el trauma del pasado apagara su capacidad de conexión humana. Ese insight provocó una mezcla de emoción profunda y respeto. Y creó otra pieza del rompecabezas complejo que estaba a punto de revelar lo que, al final, ella escondía. Antes de terminar la conversación, ella respiró hondo, como quien decide entregar un pedazo del alma. Dijo que, en aquella época distante, intentó reconstruir su vida muchas veces, pero siempre chocaba contra la misma pared. Puedes cambiar de lugar, pero no puedes huir de quien fuiste. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de él como una verdad universal. Y fue en ese instante que comprendió algo crucial: toda aquella historia no contada, todas las pérdidas, todo el dolor, estaban convergiendo hacia un solo punto. La caja cerrada no era solo un símbolo del pasado, era lo que quedaba de él.
Y si ella finalmente estaba mirando ese pasado sin desviar los ojos, era porque la revelación inesperada estaba más cerca que nunca. Tal vez más cerca de lo que él estaba preparado para escuchar. El momento de la revelación llegó sin aviso, como todas las grandes verdades que cambian historias de vida enteras. Ella se sentó frente a la caja cerrada, ahora abierta, con las manos temblorosas, como si cada centímetro de aquel objeto misterioso aún tuviera poder sobre ella. Él observaba, sintiendo el corazón acelerarse, porque ahí, en ese instante, era evidente que el pasado escondido ya no podía ser contenido. Cuando finalmente levantó la tapa, lo primero que apareció fue una foto antigua, y eso, por sí solo, fue un choque emocional. Pero el mini plot twist vino segundos después. La foto no era solo de ella. Era ella, con un bebé en brazos. Un bebé que no era él. Un bebé que nadie imaginaba que existía. Y, en ese momento, el silencio de ella dijo más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Ella respiró hondo, como quien reúne fuerzas para un buceo profundo, y dijo la frase que nadie estaba preparado para oír: "Este es mi primer hijo". El impacto fue devastador. Era una verdad escondida por décadas, un secreto de familia que ella cargó con tanto peso que comenzó a moldear incluso su identidad secreta. Contó que quedó embarazada muy joven, en una relación marcada por manipulación, violencia silenciosa y promesas rotas. Cuando intentó salir de esa relación, fue amenazada. Y cuando intentó proteger al bebé, lo perdió, no porque murió, sino porque se lo arrebataron a la fuerza. Esas palabras atravesaron el pecho de él como una hoja fría. Era una historia verdadera tan dolorosa que él tuvo que contenerse para no estremecer. Y aún así, sabía que era solo el comienzo de la revelación inesperada. Lo que realmente le quitó el aire fue cuando ella reveló que pasó años creyendo que su hijo había muerto, hasta que descubrió, por medio de una pista oculta, que todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Contó que, después de arrebatarle al bebé, le dijeron que no había sobrevivido. Y ella lo creyó. Lloró, enterró su propio corazón y siguió viviendo con un vacío que nadie imaginaba. Pero, décadas después, encontró un documento antiguo, casi ilegible, que sugería que el niño había sido entregado a otra familia, bajo otro nombre. Ese detalle, tan pequeño y tan cruel, lo cambió todo. Él comprendió entonces que la verdad escondida nunca fue sobre pérdida, fue sobre robo. Y en el mini plot twist que marcó su vida, ella confesó que el nombre que murmuró antes de desmayarse era justamente el nombre que había descubierto recientemente, el nombre del hijo que vivió creyendo que había sido abandonado. Ella contó que, semanas antes del desmayo, recibió una carta, la misma carta misteriosa que cambió todo aquel día. El remitente era alguien que conocía la historia no contada, alguien que, por un motivo desconocido, decidió revelar que su hijo había crecido creyendo en otra familia. Él no sabía quién era ella. No conocía su historia de vida. No sabía de su sacrificio. Aquel papel, manchado de tiempo y dolor, traía pocas palabras, pero palabras que la destrozaron: "Él está buscándote". Él sintió el piso desaparecer bajo sus pies. Porque, de repente, todo hacía sentido: el pánico, la culpa, el silencio, la caja cerrada. Y ahí vino el mini plot twist: el hijo no solo estaba vivo, estaba cerca. Mucho más cerca de lo que ella jamás imaginó. Ella reveló que el hijo creció creyendo que había sido abandonado. Que había rabia en sus palabras. Heridas profundas. Y que él quería respuestas. Pero, sobre todo, quería la verdad revelada, quería entender por qué una madre desaparecería sin dejar rastro. Ella temblaba al decir que no sabía si tendría el valor de enfrentar esa conversación. No sabía si soportaría escuchar lo que él tenía que decir. No sabía si podría sobrevivir a aquel reencuentro. Para ella, aquello no era solo un ajuste de cuentas, era el reencuentro con la parte de sí misma que había sido arrancada. Él comprendió entonces que ese secreto oculto no se trataba solo del hijo perdido. Se trataba de todo lo que ella intentó reconstruir desde entonces. Y en su mirada había algo nuevo, algo que él aún no lograba descifrar, pero que sabía que lo llevaría directamente al siguiente capítulo de esa larga historia emocionante.
Saber la verdad sobre la mujer que lo crió fue como sentir que le arrancaban el suelo bajo los pies. Él entendió que la historia de vida de ella no era solo una serie de capítulos tristes, era un mapa silencioso que había guiado cada gesto, cada consejo, cada abrazo. Y fue entonces cuando comprendió que el secreto oculto de ella también había moldeado quien él se había convertido. Durante años pensó que su empatía era natural. Pero no, venía de ella. Venía de esa mujer misteriosa que cargaba dolores profundos sin jamás desquitarlos con nadie. Y al entender eso, algo cambió dentro de él. Era como si la verdad revelada hubiera iluminado lugares a los que él mismo evitaba mirar. El mini plot twist fue que, al descubrir el trauma del pasado de ella, él comenzó a revisitar sus propias heridas y se dio cuenta de que estaba repitiendo patrones invisibles. Comenzó a notar que sus decisiones, sus miedos e incluso sus relaciones eran reflejos directos de esa convivencia silenciosa. La manera en que siempre intentaba salvar a los demás, por ejemplo, ahora tenía sentido, era un legado emocional heredado de ella, un intento inconsciente de reparar dolores que no eran suyos. Y eso lo llevó a un conflicto interno que nunca había experimentado. Empezó a preguntarse, ¿qué de mi vida es realmente mío? ¿Qué construí yo? ¿Y qué imité sin darme cuenta? La revelación inesperada de la existencia del hijo perdido abrió espacio para que él viera sus propias verdades escondidas. Lo curioso es que, en lugar de sentirse traicionado, sintió identificación, como si, por primera vez, estuviera mirando el espejo correcto. Y ese espejo le mostró que él también escondía algo de sí mismo. Y entonces llegó el momento más transformador. Él entendió que estaba frente a una oportunidad única de romper ciclos. Si ella pasó la vida huyendo, negando y enterrando su pasado escondido, él comprendió que no tenía por qué seguir ese mismo patrón. Que podía transformar aquella historia emocionante en algo mayor, algo que inspirara cambio. El mini plot twist interno fue entender que, a veces, el secreto de otra persona revela exactamente lo que tú mismo intentas evitar. Él descubrió que siempre había tenido miedo de confrontar sus propios errores, sus propias decisiones inconclusas. Y ahora, al mirarla, comprendió que huir nunca trae paz. La narrativa emocional de ella se convirtió, sin querer, en un mapa para su propia transformación personal. Y eso lo empujó hacia un nuevo camino, un camino cuyo final aún no conocía. Esa verdad también le enseñó algo que jamás olvidaría, el valor del perdón. No el perdón fácil, ese que se dice por cumplir, sino el perdón profundo, ese que libera tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Al ver el dolor interno de ella, al entender la profundidad de lo que había vivido, él comprendió que los juicios son demasiado superficiales para historias tan complejas. Y eso abrió dentro de él un espacio nuevo, un espacio de madurez. Empezó a ver la vida con más empatía, más calma, más humanidad. Empezó a entender que las personas cargan guerras que nadie ve y que la verdad revelada, por más dolorosa que sea, siempre trae una invitación a la evolución. Y esa evolución, él sentía, apenas estaba comenzando. Pero el impacto más fuerte llegó cuando él entendió que no era solo un espectador del dolor de ella, era parte de esa historia. Era parte del secreto de familia sin haber sido consultado. Y eso despertó algo que nunca antes había sentido. Responsabilidad. No la responsabilidad de reparar el pasado de ella, sino la de no repetir sus errores. De no huir de sus propios fantasmas. De enfrentar cada verdad escondida antes de que se convirtiera en un terremoto emocional. El mini plot twist final de ese capítulo fue darse cuenta de que, al mismo tiempo que esa revelación lo destruyó, también lo liberó. Porque algunas verdades no llegan para lastimar, llegan para reconstruir. Y él sabía que, a partir de ese punto, su jornada personal lo llevaría directamente hacia aquello que ella nunca tuvo fuerza para hacer, reparar lo que estaba roto. Después de descubrir toda la verdad escondida, él entendió que había llegado el momento de hacer algo que ella nunca pudo hacer, dejar de huir. Una sensación casi instintiva lo tomó por completo, como si la vida le dijera ahora te toca a ti. Y aunque no sabía exactamente por dónde empezar, sintió que tenía que actuar. La mujer misteriosa cargó ese secreto de familia como una cadena pesada durante décadas, y él sabía que, si no rompía ese ciclo ahora,
esa historia de vida seguiría hiriendo a muchas personas. Lo curioso es que la valentía no vino de un gran discurso, sino de un silencio profundo, de esos que te mueven por dentro. Y ahí nació el mini plot twist de ese capítulo. Él comprendió que, a veces, reparar algo no significa arreglar el pasado, sino impedir que siga causando dolor. Su primera decisión fue buscar al hijo perdido de ella, no para confrontarlo, sino para escucharlo. Sabía que él cargaba tanto trauma como ella, quizá más. Y fue en ese proceso que él entendió el valor de la empatía en su forma más pura, escuchar sin juzgar, acoger sin exigir. Comenzó a reunir pistas, documentos antiguos, registros olvidados, como si estuviera armando un rompecabezas que ella intentó destruir, pero que la vida insistió en reconstruir. Cada detalle encontrado revelaba más que una historia emocional, mostraba la profundidad de la injusticia sufrida. Y él percibió que, si no tomaba la iniciativa ahora, ese joven seguiría creyendo en una mentira cruel. La revelación inesperada que estaba por ocurrir no sería solo para él, sería para todos. La búsqueda lo llevó a lugares que jamás imaginó visitar, barrios lejanos, archivos perdidos, personas que sabían más de lo que decían. Y cuanto más avanzaba, más sentía que estaba pisando terreno sagrado, territorio donde dolor interno, secreto oculto y verdad revelada se cruzaban. En uno de esos encuentros, escuchó a una señora decir, nadie borra una historia de vida así, por más que lo intenten. Ese comentario simple quedó resonando en su mente, porque era exactamente lo que él intentaba evitar, que la historia no contada de ella siguiera enterrada. El mini plot twist vino cuando finalmente encontró a alguien que vio crecer al hijo de ella. Y esa persona, con los ojos llenos de lágrimas, dijo algo que lo marcó profundamente, él siempre supo que había algo mal. Con esa información, él entendió que el siguiente paso sería arriesgar aquello que ella más temía, el reencuentro. Pero, a diferencia de ella, él no cargaba el mismo miedo. Él cargaba propósito. Sabía que ese encuentro podría curar emocionalmente dos vidas al mismo tiempo, o podría reabrir heridas antiguas. Y aún así, avanzó. No por impulso, sino por comprensión. Él entendía que cuando la vida te entrega una verdad con tanto peso, no tienes la opción de devolverla a la caja cerrada. Tienes que actuar. Y, en el fondo, él sentía algo que aún no se atrevía a admitir. Parte de esa jornada también era para repararse a sí mismo. Porque, de cierta forma, ese secreto de familia también había marcado su vida. Así, con el corazón acelerado y la mente tomada por las memorias de ella, decidió escribir una carta, no para el hijo, sino para su propia conciencia. Una carta diciendo lo que quería ser de ahora en adelante, alguien que no repite silencios, alguien que enfrenta lo que necesita ser enfrentado. Y eso lo preparó para el siguiente paso, tocar la puerta de aquel hombre que vivió creyendo haber sido abandonado. En el instante en que levantó la mano para presionar el timbre, sintió que el mundo se detenía. Era el mismo sentimiento que tuvo al mirar la caja misteriosa por primera vez. La diferencia es que ahora ya no había misterio, solo consecuencia. Y en el segundo exacto en que su dedo tocó el botón, entendió que no estaba ahí solo para reparar lo que ella nunca consiguió, sino para liberar a todos los que habían quedado presos por aquella historia no contada. Y esa puerta, que por fin se abrió, trajo consigo algo que él jamás olvidaría. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre cuyo semblante cargaba la misma dolor interno que él había visto tantas veces en la mujer misteriosa que lo crió. Era como si el pasado escondido de ella hubiera atravesado décadas solo para materializarse ahí, de pie, respirando frente a él. El aire se volvió más pesado, como si ese instante fuera un punto de encuentro entre dos historias de vida marcadas por el mismo secreto oculto. La mirada del hombre mezclaba desconfianza, tristeza y una emoción profunda que parecía a punto de desbordarse. Y antes de que él pudiera decir una sola palabra, algo inesperado ocurrió. El hombre dio un paso hacia adelante y preguntó, con la voz quebrada, ¿Ella está viva? La pregunta rasgó el silencio del pasillo como una revelación inesperada. En ese mismo segundo, él entendió que aquel secreto de familia no había destruido solo un corazón, había moldeado dos destinos que, finalmente, se encontraban. Era el legado emocional tomando forma ante sus ojos. Cuando él confirmó que sí,
que ella estaba viva, algo cambió en la mirada del hombre. No era rabia, ni alivio, era conflicto. Un conflicto interno tan profundo que denunciaba décadas de preguntas sin respuesta, noches en vela y emociones reprimidas. Él vio, en aquella expresión, el mismo vacío que había reconocido tantas veces en los ojos de la mujer misteriosa que lo crió. Y, por primera vez, comprendió que los secretos de familia no afectan solo a quien los carga, sino también a quien fue formado a partir de ellos. Los dos se quedaron ahí, uno frente al otro, intentando reorganizar pensamientos que pesaban demasiado. Y sin saber cómo empezar, él simplemente dijo, ella nunca te olvidó. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía tener vida propia. Era como ver una narrativa emocional reconstruyéndose ante sus ojos, pieza por pieza. El hombre entonces se retiró por un momento, respiró hondo y volvió sosteniendo algo que lo dejó sin palabras, una carta amarillenta por el tiempo. «¿Ella escribió esto para mí?», preguntó con un hilo de voz. Pero la verdad era otra, aquella carta había sido escrita por él mismo, cuando niño, para una madre que nunca recibió mensaje alguno. Guardó la carta toda la vida porque sentía, sin entender por qué, que ella todavía existía en algún lugar. Y ahí vino el mini plot twist, contó que soñaba con un rostro que no recordaba, pero que sentía. Un rostro que ahora reconocía en la foto antigua encontrada dentro de la caja cerrada. Ese momento marcó su vida profundamente, porque él entendió que el legado emocional no se borra con el tiempo. Se transforma, espera y regresa cuando menos te lo esperas. Fue entonces cuando él tomó coraje y preguntó si el hombre quería conocerla. La respuesta no vino de inmediato. Era evidente que esa decisión cargaba toneladas de emoción profunda. Él vio en su rostro la lucha entre el deseo de entender su propia historia verdadera y el miedo de confrontar una herida guardada por tantos años. Pero, al mismo tiempo, percibió algo hermoso. Por primera vez, no había barreras. No había fuga. No estaba aquella caja cerrada entre ellos, solo la posibilidad de una cura emocional. Y esa posibilidad era preciosa. Con un leve gesto de cabeza, el hombre dijo, «Quiero». Y en ese instante, la narrativa emocional que había comenzado con silencio y secreto se transformó en una jornada de reconciliación. Días después, cuando ella finalmente lo vio cruzar la puerta, el tiempo pareció detenerse. Ella llevó la mano a la boca, como si su alma hubiera regresado al cuerpo después de una vida entera ausente. Él se quedó inmóvil, observando el reencuentro que jamás imaginó presenciar. Y fue ahí, en aquel abrazo tembloroso, que comprendió el verdadero legado de un secreto, no solo destruye, también transforma. La verdad revelada puede doler, pero también puede reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Él entendió que todo aquel misterio revelado, todas las sombras, todos los miedos, habían traído ese momento hasta aquí. Y aunque sabía que su jornada estaba lejos de terminar, también sentía que algo esencial había sido restaurado. El looping que se abría era claro, cada verdad escondida tiene un precio, y, a veces, también tiene una redención. Sabes, después de escuchar esta historia completa, quizá ya te diste cuenta de algo esencial, todo mundo carga un secreto, un dolor silencioso, un capítulo escondido que rara vez se muestra. Y la pregunta no es por qué eso ocurre, sino, ¿qué haces con lo que descubres? ¿Volteas el rostro y finges que no viste nada? ¿O lo enfrentas de frente, aunque duela, aunque lo cambie todo? La verdad es que ya no se puede vivir en automático, ignorando señales, sentimientos, personas. Esta historia fue sobre una mujer, pero podría ser sobre cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces has guardado tus propias verdades, fingido estar bien, dejado heridas abiertas porque creías que el silencio era más seguro? ¿Y cuántas oportunidades perdiste por miedo a revisitar un pasado que todavía late dentro de ti? La pregunta que quiero dejarte es simple, pero poderosa, ¿qué es eso que aún estás evitando enfrentar? ¿Y por cuánto tiempo más piensas cargar algo que te lastima? Quizá hoy sea el día de abrir tu propia caja cerrada. De retomar una conversación, pedir perdón, buscar a alguien, cerrar un capítulo, comenzar otro. La vida no espera. La verdad no espera. Y, así como en esta historia, lo que evitas puede estar moldeando cada decisión tuya, sin que te des cuenta.
Si esta historia movió algo dentro de ti, y creo que sí, comparte en los comentarios lo que te hizo pensar. ¿Qué parte tocó más profundo? ¿Qué es lo que jamás vas a olvidar? Quiero leerte. Tus experiencias importan y pueden transformar a otras personas también. Y antes de irte, toma una decisión simple, pero poderosa. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Activa las notificaciones. Así seguirás caminando conmigo por historias que no solo emocionan, sino que transforman. Antes de salir de este video, detente un segundo y respira profundo. Pregúntate, ¿qué despertó esta historia en mí? Si alguna parte tocó tu alma, abrió tus ojos o movió algo dentro de ti que nunca habías notado, no dejes que eso muera aquí. Comparte este video con alguien que también necesita ver más allá de las apariencias. Alguien que sabes que guarda algo en el corazón, pero que nunca encontró el valor de decirlo. A veces, una historia así es el empujón que falta para liberarse de un silencio que pesa demasiado. Y claro, si quieres seguir aprendiendo, creciendo y sumergiéndote en narrativas profundas que revelan el lado oculto de la vida humana, suscríbete ahora al canal.